Maestro, ¿dónde vives? Vengan y vean. La iglesia que peregrina en México. El objetivo es acercarnos a la historia de la iglesia en México para valorar más nuestras raíces y comprometernos en la construcción de una sociedad y una iglesia que encarnen cada vez mejor los valores del Evangelio. Comenzamos con las apariciones de la Virgen. En 1531, las apariciones de la Virgen de Guadalupe, con su mensaje liberador y de esperanza para el México naciente, vinieron a llenar de sentido cristiano el vacío y el abandono de los pueblos mexicanos que se reconocieron en la Morenita del Tepeyac y descubrieron que el cristianismo no era la destrucción de sus valores, sino su plena realización. Desde entonces, la guadalupana se convirtió en el símbolo del catolicismo mexicano. 2 siglos más tarde, los jesuitas de la Nueva España alimentarían el nacionalismo criollo en el hecho guadalupano y el párroco Miguel Hidalgo la tomaría en 1810 como estandarte de la lucha independiente. El papel del patronato. En virtud del patronato, los reyes españoles, a cambio de percibir los diezmos, se comprometían a sostener al clero y el culto, construir los curatos y obispados necesarios, así como asegurar el envío de misioneros. Esto era ventajoso para la Iglesia, pero en contrapartida, la corona tenía el derecho de permitir o prohibir las comunicaciones directas con Roma, así como el de presentar a los candidatos a párrocos y a obispos. Esta situación se tornó inestable a finales del dominio español y cuando los gobiernos de México independientemente manifestaron sus propósitos de ejercer el mismo patronato, comenzó a gestarse un conflicto que terminó con la nacionalización de bienes eclesiásticos y con diversas otras leyes que pretendían reducir el poder de la Iglesia y a construir un Estado laico, separado y hostil a la Iglesia. Tanto Benito Juárez, liberal, como Maximiliano de Habsburgo, conservador, tenían este plan de gobierno en los años 1860. La tensión poco a poco disminuyó hasta que en 1910, tras el estallido de la Revolución Mexicana y la conformación del Partido Católico, las iglesias y el clero, así como las manifestaciones públicas de catolicismo, comenzaron a ser reprimidas por los carrancistas, alegando que la Iglesia había apoyado a Huerta. Esta política anticatólica fue plasmada en la Constitución de 1917, en la cual se le negó personalidad jurídica a las iglesias, se desconoció la ciudadanía de los sacerdotes y el gobierno se atribuyó la facultad para dictar leyes en materia religiosa, como reducir el número de sacerdotes o de templos en un estado. La tensión continuó aumentando hasta que en 1926 una serie de hechos condujo a la Iglesia y al gobierno a la ruptura. Por decisión de los obispos se cerraron los templos al culto de los fieles. Levantamientos en diversos puntos del país, particularmente en el occidente, condujeron a una guerra sangrienta conocida como la Cristiada, entre el pueblo que se levantó en defensa de su religión y el gobierno de Plutarco Elías Calles, hasta que en 1929 se llegó a un entendimiento frágil entre algunos obispos y la presidencia de la República. En la década siguiente aparecería el conflicto, pero con menos intensidad. Con la persecución religiosa, la Iglesia vio nacer el martirio a muchos de sus miembros, sacerdotes y laicos,
que al grito de ¡Viva Cristo Rey! Y ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y por su amor a la Iglesia y a la patria, ofrendaron su vida por el derecho a la libertad religiosa. La comprensión del significado integral de esta etapa a la luz de la fe está siendo cada vez más esclarecida. El hecho es que a partir de ella, la adoración a Cristo Rey y la celebración universal de su fiesta, la devoción eucarística, la consagración de México al Espíritu Santo, el amor a María de Guadalupe y al Papa, serían una parte esencial de nuestra identidad religiosa y nacional. Varios de los sacerdotes y laicos martirizados en estos años fueron canonizados por el Papa Juan Pablo II durante el jubileo del año 2000, entre ellos Cristóbal Magallanes, Agustín Caloca, Toribio Romo. Cabe decir que su primera visita a México en enero de 1939 produjo una profunda modificación de la situación entre Iglesia y Estado, porque la forma tan grandiosa con la que el pueblo recibía al Papa minó las resistencias del partido en el poder para un entendimiento en el campo religioso. Pero no fue sino hasta 1992 cuando se establecieron formalmente relaciones entre el gobierno mexicano y el Estado del Vaticano. Guarda en tu corazón estas palabras. Nuestros antepasados, los que ya vivían aquí, eran muy religiosos y parte de su religiosidad prevalece en la forma de expresar nuestra fe cristiana. En el inicio de la vida de la Iglesia en México, hubo grandes hombres que supieron, con su ejemplo y su palabra, transmitirnos la fe en Cristo. El camino de la Iglesia en México ha estado lleno de dificultades por la persecución religiosa que llegó hasta el derramamiento de sangre por los mártires que son semilla y fruto de la fe. Confrontemos. Muchos cristianos han dejado sus huellas a lo largo y ancho de nuestra patria mexicana. En distintos momentos los cristianos mexicanos hemos enfrentado grandes problemas. Los inicios de la evangelización, 300 años de vida colonial, enfrentamientos con algunas autoridades civiles. ¿Qué podemos aprender de nuestra historia para nuestra iglesia de hoy? ¿Qué problemas prevalecen en nuestras comunidades cristianas? ¿Qué cosas buenas es necesario seguir fortaleciendo? Expresemos nuestra fe. Para celebrar el pasado de la Iglesia, vislumbrando el futuro, tomamos lo que los obispos mexicanos han reflexionado y han entregado al pueblo mexicano en la carta pastoral del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos. La fe católica nos hermana en el amor del mismo Padre. La pertenencia a la Iglesia, cuerpo de Cristo, nos ayuda a reconocer y vivir la solidaridad que une a todos los seres humanos en una misma condición, origen y destino, en la única redención de Cristo, con el anhelo de servir mejor a todos los que formamos parte de esta nación. Es urgente que demos un paso hacia adelante en una mejor comprensión de nuestra historia, de modo que no seamos prisioneros del pasado, sino que comprendiendo el camino del perdón y de la purificación de la memoria, los males de antaño no nutran el odio ni sigan lastimando y sobre todo no se vuelvan a repetir. Si en el corazón de la Iglesia de Cristo hace eco todo lo humano, las alegrías y las tristezas, los gozos y las esperanzas de todas las personas, especialmente de quienes son más pobres, la Iglesia está llamada a vivir y sufrir los cambios de nuestros contemporáneos. Mis hermanos, vamos a terminar con esta oración. Muéstranos, Señor, tus caminos, muéstranos tus sendas. Guíanos en tu verdad, enséñanos, pues tú eres el Dios que nos salva, en ti esperamos todo el día.
Acuérdate, Señor, de que tu ternura y tu amor son eternos. No recuerdes los pecados ni las maldades de nuestra juventud. Acuérdate de nosotros por tu amor, por tu bondad. Muchas gracias.